bases y equilibrio también inician el equilibrio. Así que por eso hemos llamado a esta presentación, como lo ven en pantalla, ácidos y bases. Y de hecho ahí ustedes ven una serie de estructuras en 3D que la hemos tomado de sitios libres, abiertos desde Internet. Eh, Aunque esas estructuras también nosotros las dibujamos con ChemDraw, con un programa de dibujo de estructuras químicas que tenemos, pero obviamente la tengo en formato Windows y ahora mismo estoy usando una máquina en formato Apple, en MacBook, así que no puedo utilizar el programa. Pero son estructuras que se hacen y se les calcula muchas cosas. Es un programa muy útil para dibujar estructuras químicas, ¿no? Pero entonces lo que les decía al respecto, volviendo a la portada aquí ya hace alusión al tema del capítulo 15 del texto, ¿no? Que se refiere a ácidos y bases, tanto fuertes como débiles. Y del lado izquierdo lo que tenemos son algunos ácidos, las estructuras de algunos ácidos, el ion hidronio, el cloruro, el ácido clorhídrico, si tenemos esto en agua es ácido clorhídrico, el ácido acético y el ion amonio. Del lado derecho, entonces, tenemos las bases que corresponden a estos ácidos, el agua, el cloruro, el acetato y el amoníaco, ¿sí? Bien, dicho esto, entonces ustedes ven que aquí el título también hace alusión a un aspecto práctico de los ácidos, como es que el papel tornasol tiene este cambio que está indicado aquí en las letras y el trasfondo de las letras, la sombra de las letras. Y lo mismo las bases. Ustedes ven que cuando uno tiene bases, a veces el papel tornasol cambia de rojo a azul. Entonces lo que hemos querido dar es ese contraste para relacionar aspectos teóricos que están aquí, ¿no? Estos aspectos teóricos de ácidos y bases, ¿sí? Que están los ácidos aquí y del lado derecho que están las bases. Y como veremos más adelante, entrado en la clase de hoy, estas bases que están del lado derecho son las bases conjugadas de estos ácidos. Ya veremos qué es lo que significa ácidos y bases conjugados. Bien, obviamente ustedes han dado en sus cursos previos de química algunos aspectos de ácidos y bases y es un tema tan amplio que también ustedes lo van a volver a dar, creo, en el curso de química analíticas. Yo hoy voy a darle las bases, ¿no? Y hacer énfasis en precisamente en aquellas cosas conceptuales que si las tienen claras no deben tener problema en sus próximos cursos de química, ¿no? Ustedes han aprendido, por ejemplo, algunas definiciones de ácidos, como la definición de Arrhenius, que define ácidos y bases en términos de medios acuosos, la definición de Bronsted y Lowry, que define ácidos y bases en conceptos de dador y aceptor de protones, y el concepto de Lewis, que define los ácidos y bases en términos de dadores y aceptores de pares de electrones. Entonces eso eh, lo vamos a, posiblemente lo integremos en el transcurso de la discusión de hoy, pero son definiciones, y fíjense que le he puesto la palabra que yo me inclino más, es decir, definiciones ácido básico, y no teorías ácido básico, no definiciones, porque realmente eh, pues estamos de acuerdo más con decir que es una definición que una teoría. Ok, ya esos son asuntos discutibles a otros niveles, en otros foros, no en este momento. Y entonces, lo que el texto en el capítulo 15 más énfasis hace es en la definición de Bronsted y Lowry, esta que está aquí, de el concepto de ácido como un dador de protones y de base como un aceptor de protones. Entonces, aquí un ácido fuerte, aquí yo voy a utilizar esta misma transparencia para, eh, para hacer la siguiente indicación. Un ácido se define como una sustancia que cede un protón. Entonces, esta sustancia, como ustedes ven aquí, el ácido clorhídrico, bueno, no lo agarro. Déjenme, disculpen un momento que quise agarrar algo aquí, pero mejor voy a seguir con el puntero porque iba a hacer aquí una indicación de la, de la, de la cómo se transfiere, ¿no? Entonces, el ácido clorhídrico es un dador de protón, así que de aquí transferimos un protón al agua. De tal manera, entonces, que al hacer esta transferencia, el agua acepta un protón, el agua es la base, entonces, y este es el ácido.
Y obviamente, del lado derecho de la ecuación vamos a tener los correspondientes. Este sería la base conjugada de este ácido. Y el ion hidronio, que es este que está aquí, es el ácido conjugado del agua. Así que en presencia de una especie como el ácido clorhídrico, ahora sí digo ácido clorhídrico porque está en agua, ¿sí? No digo cloruro de hidrógeno, eh, el ácido es el ácido clorhídrico y la base es el agua. Acá de este lado, entonces, el ácido sería el ion hidronio, que es este que está aquí, y el cloruro sería la base conjugada del ácido. ¿Por qué es un ácido fuerte? Porque la reacción prácticamente va en un solo sentido, o sea, hacia la disociación del ácido. Y decimos que un ácido es fuerte cuando el ácido está muy ionizado, decimos 100% ionizado en términos, si queremos usar alguna aproximación numérica, y, o su constante de equilibrio, que es otro enfoque que vamos a ver por allá más adelante en una tabla, es muy grande. Por su parte, un ácido débil, como el ácido acético representado aquí con su estructura, donde observamos el ácido acético es uno de los ácidos que caen dentro del campo de los ácidos orgánicos, que presentan el grupo funcional carboxilo, carbono, doble enlace oxígeno, OH. Entonces, en un ácido débil como el ácido acético, la transferencia del protón o la hace el grupo OH, que está unido aquí al carbono, o sea, el grupo carboxilo, se transfiere otra vez al agua, dando entonces el ácido desprotonado, o sea, el acetato, o sea, este hidrógeno que está aquí, se ha transferido al agua y entonces aparece acá el ion hidronio. Déjenme ver un momentito, jóvenes, si yo puedo agarrar, porque me interesa escribir algo aquí, color de la pluma rojo, ¿sí? Vamos a Profe, ver si agarramos la pluma. Es que antes agarré fue la flecha, disculpen, ¿no? profe dice Entonces, Catherine que la acepte. sí, perdón. Un momentito. Sí, me dijiste que ¿quién Que quiere dice que las... la a déjame ver. Catherine. Catherine, vamos a ver si la aceptamos por aquí. Ya la aceptamos. Ok. Bueno, volviendo al tema, entonces, vamos a dejar esto, a ver si lo cerramos un momentito. Bien, entonces ahora sí ya agarramos la pluma para indicar. Entonces, este protón se transfiere, como vemos, al agua, ¿sí? ¿Ok? De tal manera que entonces el agua queda con carga positiva. El agua no, perdón. El ion que se forma al transferirse ese protón queda con carga positiva. O sea, H3 o más es el ion hidróneo, ¿sí? Tiene carga positiva. Y obviamente el HCl, al transferirse el protón, queda el cloruro, entonces el cloruro es negativo. Aquí no aparecen porque en estas estructuras, pues, en 3D que yo he obtenido, eh, pues no lo indican, no está indicado, pero sí, como les decía, si uno usa el programa, uno puede poner estas cargas que yo lo estoy haciendo aquí ahora de forma manual. De tal manera entonces que este sería mi ácido, voy a ponerle una acá, este sería mi base, ¿sí? Este sería entonces mi base de este lado y este sería mi ácido. Entonces, ok. Entonces el texto creo que llama ácido 1, base 2, ácido 2. Entonces eso ya ustedes lo verán en el texto con su detalle. Entonces el ácido acético, como les decía, también nos da el acetato. Aquí entonces hay una carga negativa. El ion acetato es 1 negativo y esa carga se distribuye entre los dos oxígenos. Esto es un aspecto de resonancia que se está destacando aquí, que ya lo vimos en enlace, se recuerdan hace unas semanas atrás. Y otra vez aquí entonces el ion hidronio, le podemos poner, si ustedes quieren, la carga positiva a un hidrógeno, pero obviamente la carga no es solamente del hidrógeno, sino de toda la especie H3 o más, y es mejor ponerla aquí afuera. ¿Okay? Entonces, este sería el ácido y su base conjugada sería el cloruro. El agua sería la base y el ion hidronio, H3 o más, sería el ácido conjugado del agua. Y de igual manera en el caso de un ácido débil. ¿Qué queremos resaltar en el caso del ácido débil? Que en el caso del anterior decíamos que el ácido clorhídrico está prácticamente 100% ionizado. Bien, cuando tenemos un ácido débil, lo que sucede es que
hay una recombinación entre el acetato y el ion hidrógeno para volver a dar ácido acético y agua, o sea, la reacción que llamamos la reacción inversa, esta que está indicada con la flecha de abajo. Y esto lo habíamos más o menos indicado cuando hablábamos de sustancias electrolíticas y no electrolíticas y decíamos que un electrolito fuerte era como el que está arriba, pero cuando se establece un equilibrio hablamos de un electrolito débil. Entonces, un ácido débil es un electrolito débil, o sea, no se ioniza al 100%, sino que está parcialmente ionizado. Y eso se representa entonces con una doble flecha. Esta doble flecha significa que entonces vamos a tener, en el caso del ácido acético, un proceso en equilibrio, no un proceso en un solo sentido. De tal manera entonces que cuando uno haga cálculos estequiométricos, y esto es a lo que vamos a hacer énfasis más adelante, esos cálculos estequiométricos entonces tienen que basarse en alguna característica como es la constante de equilibrio que definiremos dentro de un momento, ¿no? En el caso de los electrolitos débiles, en este caso el ácido débil, eh, más adelante en una transparencia posterior. Ok, entonces fíjense que estamos tratando de relacionar todo lo que hemos visto en temas anteriores, de enlace, de electrolitos, con ya el tema de ácidos y bases, y de igual manera también introducir el equilibrio aquí para el caso de los ácidos y bases débiles. Para el caso de ácidos y bases débiles, entonces vamos a tener esta situación de una ionización parcial. Ok, como todo esto se lleva a cabo en medio acuoso, hay que tener en cuenta también las propiedades de ionización del agua. Aquí tenemos entonces en esta transparencia dos moléculas de agua donde lo que queremos hacer énfasis es que una molécula de agua va a transferir el hidrógeno y la otra lo va a aceptar, formándose entonces el ion hidróxido que tendría carga negativa. Voy a ponerle aquí mejor la carga negativa aquí. Y otra vez el ion hidrógeno. Entonces, en algunos textos llaman a esto la autoionización del agua, pueden utilizar ese término. Entonces, una molécula de agua va a actuar como ácido, ¿sí? Y la otra molécula de agua va a actuar como base, ¿sí? ¿De acuerdo? Por eso es que se dice entonces, pero obviamente uno no puede distinguir dos moléculas de agua, uno dice que el agua se comporta como un anfótero, porque puede actuar como ácido o como base. Esta ecuación lo destaca aquí. Sin embargo, como vimos en la transparencia anterior, frente a ácidos, como el ácido clorhídrico, o inclusive un ácido débil, pero que es más ácido que el agua, entonces el agua se comporta de esta manera, como aceptor de protones. ¿Okay? Aquí abajo tenemos la representación, digamos, clásica en los textos, donde agua más agua da hidróxido más ion hidróneo. Y a propósito, jóvenes, yo prefiero que ustedes llamen esto ion hidróxido y no ion hidroxilo, ¿sí? Cuando usted dice ion hidróxido, ya estábamos hablando de OH-. Sin embargo, cuando usted dice hidroxilo, se puede interpretar como un grupo en orgánica que es OH y no tiene carga negativa. Así que, por favor, es preferible para evitar confusiones decir hidróxido, ion hidróxido. Entonces estamos hablando de OH negativo. Si eliminamos el agua y simplemente ponemos una molécula de agua que se disocia, obviamente entonces un protón se disocia en un protón y en el ion hidróxido. Entonces, si quitamos una molécula de agua, hay que quitar H2O de aquí, por eso queda como H más del lado aquí representado. O sea que podemos representar como un ion hidrógeno sin una molécula de agua unido a él, o sea, no solo atado, o lo podemos poner que es la simbología que yo voy a utilizar, creo, con más frecuencia, la del ion hidróneo, que es el H más unido a una molécula de agua, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar indistintamente esta representación para el ion hidróneo o esta representación que está aquí abajo de H+. Ok, el agua está muy poco ionizada. Si nosotros quizás representáramos de una manera, debiéramos representar la flecha que va en el lado, como dicen los textos, hacia adelante, o sea, la flecha de arriba, mucho más corta que la flecha de abajo. Eso generalmente cuando uno utiliza las flechas con diferentes tamaños en la doble flecha que representa el equilibrio, lo que queremos decir es hacia dónde está desplazado el equilibrio, ¿no? Entonces,
el agua está muy pocamente ionizado y eso lo podemos observar aquí en esta expresión que se conoce como producto iónico del agua. Bien, la constante de equilibrio cuando tenemos una reacción en equilibrio se define como el producto de la concentración, ¿sí? Valga la redundancia, de los productos, o sea, el producto de la concentración de ion hidróxido por ion hidróneo sobre la concentración de agua. Pero como estamos en medio acuoso y el agua está en exceso y la ionización del agua generalmente, como les decía, está desplazada hacia la forma no disociada, entonces nosotros dentro del valor numérico de la constante incluimos el agua y entonces por eso llamamos al agua, a la constante de equilibrio del agua la llamamos constante K sub W, o sea, constante del producto iónico del agua y es simplemente el producto de la concentración de ambos iones. A propósito, hoy estoy usando el término concentración y voy a usar el puntero ahora. Este paréntesis cuadrado está ya, corchete como ustedes le dicen, representa concentración molar, o sea, concentración en moles por litro. O sea que todo eso es parte del lenguaje, el argot, el lenguaje químico cuando uno habla de ácidos y bases. Estos corchetes ya uno está hablando de concentración molar en moles por litro, ¿ok? Entonces el producto, por eso se conoce como producto iónico del agua, porque es el producto de la concentración de ambos iones. Y esa es una constante que tiene un valor medido de 1 por 10 a la menos 14, un valor muy pequeño. Entonces, si en el agua pura estas dos concentraciones son iguales, cuando decimos agua pura es el agua prácticamente redestilada, ¿sí? Y que se le ha extraído todos los iones. Entonces, en esa situación se da que el agua pura, la concentración del ion hidróxido y la concentración del hidrógeno es 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7 da 1 por 10 a la menos 14. Entonces son valores muy pequeños, como ustedes ven. Entonces, lo que ha sucedido históricamente es que se transforman estos valores tan pequeños en números más manejables. Y entonces se le aplica un principio matemático, que es aplicarle un operador que se conoce como el operador P, o dicho ahora, como lo han aprendido posiblemente algunos de ustedes en sus cursos de química previo, es la medida del pH. El pH nos mide la acidez de un medio, en este caso, ¿por qué? Porque por definición, pH es el menos logaritmo de la concentración del ion hidrógeno, escrito el ion hidrógeno de esta manera o escrito como H+, en cualquiera de estas dos formas, ya sea la de la derecha o la de la izquierda, ustedes pueden escribir pH. Yo me inclino por esto porque el ion hidrógeno escrito así está más cerca de la situación real, ¿sí? Que un poco más cercano de la situación real donde el protón está hidratado, por lo menos asociado a una molécula de agua, y eso es lo que expresamos de esta manera. ¿Ok? Entonces ya visto, enfocándolo de una manera integral, de manera matemática, si uno tiene esta definición que está dada por aplicarle un operador logarítmico y el signo menos a la concentración del ion hidrógeno, yo puedo entonces saber, si yo sé el pH, también puedo saber la concentración aplicando la operación contraria, que es la base del logaritmo elevado a, entonces, al número que en este caso sería pH. O sea que la concentración de ion hidrógeno la puedo calcular si es el pH elevando la base del logaritmo, que es 10 a la menos pH. Esto posiblemente ustedes lo han manejado. Entonces veamos esto como un aspecto que inclusive lo pueden ustedes hacer en su propia calculadora. La calculadora les permite hacer eso directamente, ¿no? Escrito ya lo vimos como H más o H3 o más indistintamente. Entonces, de igual manera, la H más es 10 a la menos pH, ¿no? Bien, entonces, lo que sucede, y lo van a ver en el texto, los aparatos para medir la acidez están dados en esta escala, en escalas de pH, no en escalas de concentración directamente, porque serían números muy pequeños, y eso lo vamos a ver quizás ya aplicado en algún problema, ¿no? Así que el aparato nos va a dar, si yo voy a volver a la diapositiva anterior, si ahora aquí yo en vez de decir, si yo aplico ese operador P, yo estoy hablando en términos matemáticos, un operador es, digamos esto que estamos aquí, potencial, ¿no? Potencial de hidrógeno, o sea, pH.
Entonces, ese operador, si yo se lo aplico a la pKa, entonces yo diría pKw, entonces sería aplicar menos logaritmo de este número. Entonces, si yo le aplico el menos logaritmo a 1 por 10 a la menos 14, me queda 14. Entonces me queda un número más manejable, como les decía, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos trabajar en una escala como la que miden los aparatos. Entonces, la escala iría desde 1 hasta 14, está como está indicado aquí, la escala de pH en la tabla 15.1 del texto. Hay las medidas de pH para muestras comunes que podemos encontrar en nuestros hogares, ¿sí? Por ejemplo, el jugo de limón, 2.4 sería el pH, ¿sí? Y así sucesivamente, el agua pura, como ustedes están viendo aquí, la hemos resaltado en este color. Vamos a utilizar algo más visual. Aquí ven que hemos destacado que el agua pura es 7, pH 7, entonces vamos a tener sustancias ácidas, aquí con pH menor de 7, y sustancias básicas con pH mayor que 7, tal como está indicado en el lado izquierdo de la tabla, ¿no? Ok, así que eso lo vamos a estar discutiendo aquí digamos, en estas muestras comunes o en ácidos y bases propiamente ya más utilizados en los laboratorios de química y que ustedes también van a utilizar en los laboratorios de su carrera. El amoníaco comercial es una sustancia básica, por eso hay que tener un poquito de cuidado con ella, ¿no? Igual aquí no está la potasa, pero la potasa no es más que hidróxido de potasio. Ese que venden, a veces lo venden sólido y es el pH sería ya prácticamente allá cerca de, si hay disoluciones de potasa, prácticamente 12, 13 por allá de pH, ¿no? Ok, así que como estamos en medio acuoso, entonces obviamente también, una vez que yo sé el H más, yo voy a saber el OH por esta expresión que está aquí. O si lo expreso en pH sería pH más pOH es igual a pKw, o sea, lo que es lo mismo. 14 va a ser igual a pH más pOH. Y esas son expresiones matemáticas que estoy seguro ustedes han visto ya en sus cursos previos de química. Entonces, la medida experimental se hace en un aparato que se conoce como potenciómetro o pHímetro, lo pueden ver ustedes en alguna imagen en internet. Si ustedes quieren, en el texto está la imagen de un potenciómetro bastante moderno de tipo análogo, y los hay de tipo digital también, y entonces, y ahora son más frecuentes los digitales que los análogos. Pero a propósito, un paréntesis, un buen aparato análogo, o sea, esos que son con agujas, que tenga buena precisión, no tiene nada que pedirlo en cuanto a precisión a uno que sea digital. El digital es más moderno, pero no necesariamente para algunos modelos de pHímetros va a ser más exacto que uno digital, ¿no? El que presenta el texto es uno digital. Quizás el profesor Chan por algo lo representa de esa manera. Ok, bien, veamos entonces, aquí voy a hacer un paréntesis y vamos a hacer algo inédito por primera vez. Es que en esta presentación voy a meter una práctica como si fuese un quiz, pero un quiz interactivo donde yo voy dentro de un momento a llamar uno por uno, aquí donde dice estudiante, ¿ok? Déjenme agarrar esto aquí y ponerme un poquito por allá arriba porque esto es lo que va a quedar para sus... vamos a ver, exacto, yo creo que por aquí, no me voy a poner acá abajo mejor, para que no me tape, a ver si por aquí, no, vamos a ponernos acá. Estoy buscando dónde colocarme para que no haya aquí. Ok, ahí me voy a colocar para que no se... Ok, bien, entonces, miren de lo que se trata, jóvenes. Yo voy a llamar a cada uno y si están ahorita mismo, se supone que hay 12 estudiantes, somos 13 participando. Así que lo que van a hacer ustedes es que yo voy ahorita a cambiar esto de presentación a su formato de trabajo para que ustedes, cuando yo digo, le pregunte a cada uno de ustedes, entonces ustedes me van a responder. Aquí hay 6 preguntas relacionadas precisamente a lo que estábamos presentando en las diapositivas anteriores, en las 3 diapositivas anteriores, de ácidos y bases, ácidos fuertes, ácidos, ¿no?
Y obviamente, entonces, lo que yo quiero ahora, inclusive déjenme presentarle, a ver, creo que mejor les voy a presentar antes la diapositiva siguiente. Espérense un segundito que aparentemente estamos teniendo, ok, sí. Le voy a presentar la diapositiva siguiente antes de hacer, creo que no la ajusté debe estar después de esto, ¿no? Entonces, ustedes han aprendido de manera muy cualitativa estas tablas como la que estoy presentando o que presenta el texto en el capítulo, en la tabla, perdón, 15.2, capítulos 15, en la tabla 15.2. Ustedes ven que generalmente se presentan ácidos fuertes, hay un listado, no tienen, y normalmente uno se los aprende de memoria. No son muchos los ácidos fuertes, no pasan de estos 6 que están aquí, ¿de acuerdo? Los otros serían ácidos débiles. Y hay unos ácidos que no están quizás aquí, que son intermedios, o sea, donde la constante de ionización ya es bastante grande, y eso lo vamos a volver a mencionar cuando hagamos hacia el final de la clase, comparemos las constantes y de equilibrio, ¿no? Entonces, un ácido fuerte, obviamente, entonces aumenta la fuerza del ácido. Entonces, yo voy a hablar ahora en términos, perdón, cuando decimos que aumenta la fuerza del ácido, es que eh, hablando en términos de ácido, un ácido fuerte, o sea, que aumenta la disociación, la intensidad de la disociación. Un ácido débil está la intensidad de la disociación es baja. Un ácido fuerte es muy alta y por eso entonces está representado de esta manera gráfica aquí. Entonces aquí tengo los ácidos. Si usted le quita el protón, si usted le quita el hidrógeno, entonces le va a obtener la base conjugada. Entonces, para este ácido perclórico, la base conjugada es el perclorato. El ácido iodídrico, el ioduro. Ácido bromídrico, el bromuro y así sucesivamente. Tenemos los ácidos en esta columna y en la columna al lado están las bases. Si el ácido es fuerte, entonces su base conjugada es muy débil. Por eso entonces el orden de basicidad de las bases conjugadas de los ácidos es contraria a el orden de acidez de los ácidos. O sea que estas bases en agua se disocian completamente, las que son muy fuertes, y las que están acá abajo son bases que se disocian parcialmente, ¿no? Eso lo vamos a ver por allí, entonces, más adelante. Entonces, vuelvo, ahora sí, vista esto de ácidos fuertes, bases fuertes, ácidos débiles, ácidos débiles. Entonces, vamos a la revisión en este ensayo de quiz, digamos, en vivo y a todo color, para decirlo en términos. Entonces, ustedes lo que les voy a dejar es un momentito, unos, qué sé yo, para que ustedes lean las 6 preguntas, ¿no? Entonces, de todas maneras, aquí la primera pregunta, ¿no? Y tienen para escoger. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Cuando yo le llame al nombre de cada uno que está aquí en la lista, del lado derecho, entonces me van a decir, en la pregunta 1 me dan la letra, ¿ok? Hasta las 6. O sea, por ejemplo, si empieza a grasar, entonces me dicen la 1 es la letra A, etcétera, etcétera. Entonces me da las 6 opciones y yo las voy a llenar rápidamente. Como hay nada más, creo que son, para ver, ahorita mismo hay 2 estudiantes, entonces obviamente serán los 2 que hay. Entonces voy a empezar de una vez, ¿sí? La actividad. Así que si me están escuchando o si no están presentes, entonces obviamente no van a participar. Entonces, ok. Entonces voy a poner, como les decía, esto en un formato que nos permita interaccionar de manera tal que podamos entonces que se vea, que aproximadamente se vea. Allí creo que todavía se ve bastante. Porque tengo que ponerlo en esta forma porque va a ser una forma de trabajo, ¿ok? Vamos, es que se amplíe más, sobre todo eh, el lado derecho, ¿ok? Creo que así está bien. Ahí está bastante bien, creo. Ok, quiero agarrarlo. Bueno, a ver. Bien, estoy aquí. Ahora, entonces, voy a entrar a la presentación. Voy a ponerle un poquitín más chico aquí.
Entonces, al hacerle doble clic, lo más seguro es que yo voy a ir a la hoja correspondiente que va a ser lo mismo. Entonces, Yaniris, ¿sí? A Grasal, ¿está usted ahorita mismo para ver si está o no está? Sí, profe. Ok. A ver, la pregunta 1, y de una vez le digo, ácido fuerte, ¿sí? Deme la letra. A ver si podemos escribir aquí. No voy a poder. Dígame, ¿cuál es la letra? Ah, profe. A. A, me dijo A. Entonces nos vamos acá y ponemos A. ¿Ok? La B es, los demás vayan viendo las preguntas porque son todas son las mismas para todos. Ácido débil. A ver. Ácido débil. Pregunta 2. ¿Ok? B. B. Ok. Volvemos a la... tengo que usar los dos programas simultáneamente para que pueda ser... acá va a aparecer después, pero ya... Entonces, estamos en la 3. Base fuerte. Tiene estas 4 opciones. ¿Me dijo? D. La 3 me está diciendo letra D. Sí. Ok. A ver, entonces, la otra es 4. Base débil. Ella después va apareciendo acá. Base débil, la 4. D. 5, D. estamos terminando con... A ver, Profe, 5. la 4 es D. La 4, D, me C. dijo. La 5, No, C. la 5, C. Me está diciendo que la 5 es C. No podemos escribir allí. Tenemos que escribir acá. La 5 es C. Y la 6, que se refiere a el pH de KOH 0.001 molar. A ver, C. C. Ok. Vamos aquí y ponemos C. Ok. Bien. Ok. Entonces, voy a hacer lo mismo con los que estén presentes. Y después, al final de la presentación total, entonces yo voy a llenar estas 2 columnas que están acá, porque de una vez aquí va a aparecer el resultado del grupo. ¿Ok? Y esa es una cosa que se me ocurrió. O sea, que está integrado el Power. Ya acá, fíjense, él va a poner la respuesta acá del programa de Excel, lo traslada después aquí a... Esta es una hoja de Excel, pero el cálculo lo hace acá en el programa. No lo hace en la hoja de Excel que está aquí. El cálculo lo hace ahí. Ahorita va a aparecer aquí el 6 mientras... Bueno, Yanire, ya participó Yanire. ¿Quién más está por ahí? Pilar, Alfaro. Presente, profe. Bueno, entonces va a ser lo mismo, me va a dar la respuesta. Voy a darles un poquito, aquí están las preguntas. La 1 es ácido fuerte y usted me tiene que decir una de las letras, ¿no? Siempre es de A hasta D. De A hasta D ustedes van a contestar cada una de las preguntas. Entonces, ya, es una escoger la mejor respuesta, no es otra cosa, ¿no? A ver, entonces, vamos a hacer una cosa que a veces me había olvidado, que posiblemente es más práctico si yo ahorita mismo aquí pueda hacer achicar, déjeme ver si le doy aquí, se agranda. Ok, déjeme ver si lo puedo hacer, pero creo que no lo voy a poder hacer porque lo he agrandado tanto. Déjeme ver si puedo agarrar aquí. Aquí lo pude hacer. Eso era lo que quería hacer. ¿Ve? Ajá. Ahora sí vamos a trabajar más rápido. Ustedes van a ver qué rápido lo vamos a hacer. Ahora yo entro al Excel y voy a minimizar el Excel también. Ok, ¿qué pasó? ¿Que se agrandó o se minimizó? Lo agrandé. Vamos a minimizar el Excel también. Un momentito, jóvenes, para poder trabajar con una doble pantalla y que podamos... Exactamente. Ahora sí podemos trabajar y ustedes ven las preguntas de una vez en la misma pantalla y no tenemos problema. Ok, ahora sí, las preguntas están aquí del lado izquierdo. ¿Sí? A ver, las preguntas están aquí. Espérense un segundo. Vamos a ver. Espérense un segundo que parece que la máquina está pensando. Bueno, el ácido Pilar, a ver, déjeme ver si, a ver, por qué no sale. Bueno,
creo que yo soy el que estoy fallando aquí. Tengo que moverme para el otro lado. Ok, ahora sí. Ujú. Ahora está empezando a interaccionar el programa y creo que voy a tener que hacer algo aquí. Y si lo agrandamos, a ver, ok, sí. Espérense un segundo, que tengo que moverme hacia la izquierda. No, un momentito, está dando un problema. Bueno, creo que no vamos a poder hacer, vamos a tener que estar haciendo como lo que hice hace un momento, de estar intercambiando y intercambiando. Sí. Déjame ver. Sí, vamos a tener que hacer esto y lo que se estaba era moviendo esto. Ok, bien, y yo quería estar aquí. A ver, déjeme ver si ahora sí podemos hacer lo que queremos hacer. Ok, vamos a ver si se puede interaccionar ahora sí. Pilar, ahí tiene las preguntas, ahora sí. ¿Está viendo? A ver, vamos rápido. La 1. Digo que la B. B, la que sigue. Ha sido débil. La A. Ah, La A. la 3. eh, la, la D. La B. E no hay. D. D. E no. La 4, rápido, un poquito más rápido. Ahí está, porque ya vieron las preguntas cuáles son, ¿no? La A. A. 5. La D. D. Ok, y la 6. La B. B. Ok. A ver, entonces, si está por ahí David. David está. Betancourt. David. Bueno, no está David. Eliani. Presente. Hola, Eliani. Quiero que me hagan un favor, prendan su pantalla para verlo o pongan el perfil, pero que se vea la persona, ¿no? Para que así yo pueda ver si están contestando o ¿no? ¿Qué me están diciendo? O si no, como le digo, algo que identifique que es usted. Dele, Eliani. Puede poner que se vea que está su nombre aquí en la pantalla. Es que en el momento en que usted contesta, en vez de aparecer, o sea, va a aparecer el que está hablando, o sea, va a aparecer usted. Eliani, dígame. La pregunta 1. Eliani. B, profe. B. Pregunta 2. A. 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 La 3. A. Digo, porque aparece el nombre, eso es lo que quiero para que se vea la interacción. Lo que yo quiero es que el documento se vea que estamos interaccionando en directo. A ver, entonces la D. pregunta 4. Perdón, Eliani, no le escuché. D. La 5. pH del ácido clorhídrico 0.001 molar. D. Y el 6. C. Sí, ok. Adrián, ¿está por ahí? Adrián, no. Cristi. Cristi. A ver. Cristi, ¿no ha venido? Ok, los que se quedan en blanco, bueno, es que no están. De paso, Elliot, sí, Elliot entró hace un rato por allí, ¿verdad? A ver, Elliot, ha sido fuerte de las 4 que están. Ah, ha sido débil. B, profe. B. Ha sido fuerte. Ha sido débil, A. perdón. Ah, A. base fuerte. A. Base débil. D. pH de ácido clorhídrico. A. Ok. Y la 6. A B. B. Ok. A ver, Javier, ¿está por ahí? Sí, profe. Javier, rápido, pues ahora sí. Vamos a ver B. si B, A. A, A. A, B. C. C.
A ver, Ronaldo, ¿está por ahí? No, creo que no está. Giselle, tampoco. Aquí presente. Ah, Giselle. Ah, sí mismo, ahí está Giselle. Dígame, Giselle, rápidamente así, de 1 a 6. B, A, A, D, D, C. ok, a ver, Carla, ¿Carla está? Carla, Sí, profe. Sí, profe. dígame, Aquí. dígame las letras rapidito, ya que usted han tenido B, más tiempo. B, A, ujú, A, ujú, E, perdón, D, ajá, D, sí. C. A ver, Nairobis, ¿está por allí, Nairobis? Sí, Sí, profe, aquí estoy. venga, B, dígame. B, A, 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 D, C, D. Alessandra, ¿está por ahí? No, perdón, Divani. Sí, profe, aquí estoy. Venga, Divani, dígame. B, B, A, 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 D, D, C C. y C. Alessandra, ¿está por ahí? Alessandra, no está. Mendoza, Edward. José Edward, tampoco. Pérez, Delmira, sí. Delmira está por ahí, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Son los B, de siempre. B, A, 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 D, C y D. sí. Déjenme corregir un momentito estos que están en una letra más pequeña. Estaban, creo que es 14 o 16, creo que es el tamaño de la letra, ahora sí. Bien, a ver, entonces, Juan. La primera B, D, siga. no, B, profe, B. B, Ajá. La segunda A, la tercera A, la cuarta B, la quinta C y la última D. Catherine, que entró hace un rato por ahí. Sí, profe. B, E, A, 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 D, sí, C y D. C y D. Ajá. Emily, ¿está por allí? Emily, Cristian. Bueno, listo. Entonces, los que están aquí prácticamente son 3, 5, 9 y 3, 12, sí. Porque estamos, a ver, verifico aquí, 13, sí, está bien. Bueno, chicos, esto lo vamos a dejar así y después lo llenamos si hay tiempo hoy y si no, entonces ustedes lo van a encontrar en la carpeta compartida en caso de que el tiempo sea nuestro enemigo. Nuestro enemigo no, sino que no tengamos tiempo de... Sí, pues estamos contra el tiempo a veces. Ok, entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Voy a entrar ahora sí, vamos a entrar al programa, ¿sí? Y lo vamos a agrandar ahora sí a este programa y vamos a entrar de nuevo. Y como ustedes se fijan, entonces está vinculado al Excel, ya lo actualizó acá en la presentación, entonces si al final hay tiempo, entonces... Como les decía, esta actividad la estamos haciendo así, se me ocurrió de hacerlo un poco que fuera dinámico, que fuera en vivo y como ustedes están viendo lo que queremos es ver más o menos el grado de conocimiento que traen al respecto de ácidos y bases. Y ahora al final, si prestan atención a lo que sigue, entonces hay uno parecido y nada más son menos preguntas y es más al final de la presentación. Esto es, generalmente es bastante frecuente ahora cuando usted entra en
en los famosos webinars científicos. Estoy hablando de los webinars científicos, a mediados del, o sea, así a determinados momentos de la presentación, ustedes van a ver que se para y se hacen unas preguntas para la audiencia, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos estoy tratando de emular o de hacer algo similar. Entonces, pero con algo que sea más enriquecedor para ustedes, o sea, que unas preguntas que no son tan abiertas, que ya hay que un poquito sopesando o tratando de indagar cómo vienen en respecto a este tema y respecto también a la atención a lo que estamos hablando aquí. Bien, entonces esto ya lo vimos. Entonces veamos ahora, las primeras era precisamente hablar de ácidos y bases y si eran fuertes o débiles. Vamos ahora a concretarnos a los débiles, que es con los cuales nosotros tenemos, cuando hacemos cálculos estequiométricos y el sistema es en equilibrio, tal como está aquí, en esta reacción de disociación, equilibrio, entonces ahora yo no puedo decir que un mol de ácido acético produce un mol de acetatos y un mol de iones hidrógeno. ¿Por qué no puedo decir eso? Porque si se produce un mol, por aquí se está consumiendo en la reacción de abajo. Eso quiere decir que yo tengo que hacer cálculos que involucran la constante de equilibrio. Y eso es lo que vamos a adentrarnos precisamente de manera rápida en la presentación y ya con más calma y puntualmente en los problemas de la actividad 9, del TCD 9. Entonces aquí tenemos el caso, ya ven, que es el ácido acético, es un ácido débil, un ácido orgánico débil clásico, ¿sí? Es el ingrediente principal del vinagre, ¿sí? Por eso es que es tan famoso y se utiliza tanto, es común. El vinagre no es más que una disolución al 3% de ácido acético. Entonces, cuando decimos la forma molecular o no disociada, estamos hablando del ácido acético, y la forma disociada es el acetato. O sea, este que está aquí, que ha perdido este protón, entonces ya saben que esto tiene carga negativa aquí, aunque en esta representación que tenemos aquí no está. Yo voy a volver a hacer lo que hice hace un rato, es a coger la pluma y a marcar que esto tiene carga negativa aquí, ¿sí? Y que esto tiene carga positiva, ¿ok? La estamos marcando en rojo. Ok, tal como aparece entonces acá abajo, vamos a agarrar ahora el láser. Ustedes ven que aquí entonces el ion hidrógeno representado ya sea como hidróneo o como ion hidrógeno, cualquiera de estas dos formas. Entonces la constante de equilibrio de este ácido débil es el producto de la concentración de sus dos iones, o sea, ion hidrógeno y el acetato, o un hidróneo, si ustedes quieren, y acetato, entre la forma no disociada, o sea, ácido acético. O sea, la forma iónica del ácido entre la forma molecular del ácido. Eso es la constante de equilibrio y cada ácido débil tiene una constante que es un valor, como valga la redundancia, constante mientras la temperatura no cambie, ¿eh? La constante es constante mientras la temperatura no cambie. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente cuando te cambia la temperatura, la disociación, la solubilidad y la disociación se alteran y entonces obviamente el valor numérico de la constante es 1 a determinada temperatura. Si usted cambia la temperatura, el valor de la constante entonces puede cambiar. Aunque para el caso del equilibrio estoy recordando algo, si se da el principio de Le Chatelier, no. Pero generalmente uno dice una constante a tal temperatura. ¿Ok? Aunque la relación, la relación se mantiene, pero como estamos hablando de un electrolito débil, la disociación obviamente va a cambiar con la temperatura, ¿no? Y entonces no podemos así hacer la predicción ya de que la constante se mantiene constante, ¿no? La constante es a tal temperatura, a ese valor, a esa temperatura tiene ese valor. Generalmente usamos a 25 grados, 20, 25 grados, hay que ver entonces en las tablas a qué temperatura. Ustedes van a ver que siempre ahí a pie, por algún lado aparece la constante a tal temperatura. Entonces, la constante de disociación o la constante que llamamos de equilibrio para un ácido débil la llamamos K sub A, o sea, eso sería constante de equilibrio del ácido. Eso es lo que significa esto. Entonces, la concentración de los dos iones, ¿sí? Sobre la concentración del ácido. ¿Y por qué no aparece el agua aquí? Por concentración del agua, porque ya el valor del agua está incluido en el valor de la constante, porque estamos hablando de disolución en medios acuosos. Entonces,
aparece entonces el equilibrio solo en términos de las especies que están disueltas en el agua. Como el agua está como líquido, se podría considerar eso como una fase diferente en disociación. Y entonces es la misma fase, pero podríamos considerar que el agua está en estado líquido, no en estado iónico, y entonces esta forma está considerada dentro de la K. ¿Okay? Para decirlo de una manera quizás más fácil, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar eso en cualquier diccionario. La constante de equilibrio de un ácido es el producto de sus iones entre la concentración del ácido en su forma molecular. Eso está representado aquí en esta expresión y tiene un valor para el caso del ácido acético, este valor que está aquí. Ustedes pueden encontrar entonces en los textos la constante de equilibrio de los electrolitos, en este caso de los ácidos débiles y también para las bases débiles. Así que está en el texto, en la tabla 15.3. Esta tabla que está aquí es la misma tabla del texto, pero presentada de una manera diferente donde hemos, por razones de espacio, le hemos puesto de esta manera, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ácido, aquí está la constante de equilibrio, la constante de ese ácido. El ácido fluorhídrico tendría este valor, su base conjugada es el fluoruro, entonces lo tenemos aquí, la constante para la base, como veremos algo, está representada aquí, pero en medio acoso se puede calcular. Si yo sé la constante del ácido, yo puedo saber cuál es la constante de equilibrio de su base conjugada, porque aquí lo calculo de esta manera, y eso está representado aquí. En los ejemplos que resolvamos, ya sea el lunes o la próxima semana, problemas específicos, entonces estaremos manejando estas expresiones matemáticas y haciendo cálculos con ellas, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos una serie de ácidos, el ácido fluorhídrico, ácido nitroso, este que está aquí, ¿cuál se les ocurre que es? Debe ser el ácido ascórbico, el ácido fórmico, el ácido este que está aquí, ¿qué se les ocurre que es? Este es el ácido, ¿ah? ¿Cuál sería este? Sería este que está aquí, que tiene 8 carbonos. Perdón, el de 9 carbonos es este. Espérese un momentito que tengo yo que estar aquí cubriendo esto y no me deja, estaba cometiendo un errorcito. Ok, aquí. Porque estos son nombres comunes, aspirina, ácido ascórbico, ¿sí? La aspirina es la de el ácido acetil salicílico, es este que está aquí, es la aspirina, y esto tiene 6 y 2, 8 carbonos, o sea que, perdón, 6 y 2, 8 y 1 de este grupo metilo 9, o sea que esta es la aspirina, estaba diciéndolo mal, y obviamente entonces el de 6 carbonos es el ácido ascórbico, creo que es este que está aquí, ¿sí? El ácido ascórbico es este, para ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 6 carbonos. Entonces, este es el ácido ascórbico. Y para el caso del ácido ascórbico, pues pueden ver en el texto cuál es el hidrógeno ácido. No es este, ¿sí? Tienen que, se los dejo de tarea que busquen en el texto cuál es el ácido, cuál de estos dos hidrógenos es el hidrógeno ácido en el ácido ascórbico. En la aspirina, obviamente, es el que está unido al grupo carboxilo, este que está aquí. Este es el hidrógeno que se transfiere a la base, en caso el agua. Pues. Entonces, si ustedes se fijan, entonces la base conjugada tiene un hidrógeno menos, nada más hemos puesto aquí, aparece, por ejemplo, para el ácido, para la aspiridina, entonces sería el acetilacetato, ¿no? La aspirina, pues ácido acetil salicílico, el acetil salicilato, perdonen que me equivoqué, acetil salicilato cuando ha perdido este hidrógeno, ¿no? Y así sucesivamente del ácido fórmico, el formiato ha perdido este hidrógeno. Acuérdese que, y hago énfasis en esto, en los oxoácidos, como son estos, es el hidrógeno unido al oxígeno, este grupo OH, el que este hidrógeno es el que se dona, o es el hidrógeno que se está transfiriendo a la base, ¿no? Y así sucesivamente. La diferencia entre esto y esto es un hidrógeno, o sea que ustedes lo escriban de esta manera, aquí de fórmula en una dimensión, o sea, de esta fórmula general, o sea que lo escriban ya, si lo escriben ya un poco más desarrollado como esto, entonces es este hidrógeno, o cuando se pone el grupo carboxílico, ¿no? Aquí obviamente es este hidrógeno, este ácido cianhídrico, y aquí incluimos este caso del fenol. Esto que está aquí es el fenol, lo hemos puesto aquí. Fíjense que es
es una sustancia orgánica, un compuesto orgánico, pero no tiene el grupo carboxílico, sino que es una especie de alcohol. Pero ese hidrógeno es tan ácido como un ácido débil de los ácidos orgánicos, por eso está incluido en esta lista. Mire, es tan ácido aproximadamente, es tan ácido como el ácido acético, ¿no? El ácido acético tiene una constante, aquí está, de 1.8 por 10 a la menos 5. No, perdón, estoy hablando es de la base conjugada. Pero esto ya es ácido porque este hidrógeno, como ustedes van a ver, los fenoles tienen un carácter ácido en química orgánica y por eso está incluido aquí en esta tabla. ¿Okay? Bueno, eso sería entonces, como ven, hoy vamos a ver el aspecto más o menos conceptual, ¿no? ¿Qué pasa con una base débil? No, ahora fíjense lo que va a pasar aquí y voy a agarrar otra vez la pluma para rayar un poquito de esta pluma aquí. Okay. Aquí ahora tenemos el amoníaco, ¿sí? Bueno, ya ustedes saben que el amoníaco es una base. Vamos a ponerle base. Pero ahora frente al agua, ¿qué pasa? Que en medio acuoso, él acepta ahora del agua un ion hidrógeno, ¿sí? Acepta el hidrógeno y se va a convertir entonces en el ion amonio, NH4+. Esto le hace falta el más, pero como está en estas representaciones 3D, en la literatura nos las ponen. Estas, como les decía, son imágenes tomadas de la red, imágenes libres. Y luego entonces el hidróxido entonces tiene carga negativa. Vamos a ponerla afuera porque como es rojo no se ve. Déjenme ponerla, bueno, ahí está. Okay. Bien, entonces dicho eso, ahora fíjense que ¿qué pasa? Que frente a un ácido, el agua es base, pero frente a un, a ver, que no me quiere agarrar esto, ok. Frente a una base es un ácido. Entonces, y más adelante, o quizás ustedes verán en sus otros cursos que una sustancia se puede comportar, va a ser ácido dependiendo frente a qué esté, ¿no? O sea, el agua frente a una base que es más fuerte que ella, se actúa como ácido. Pero frente a un ácido, entonces actúa como base. Así que tiene esas características y esas características se llaman anfoterismo, o sea, una sustancia que puede actuar como ácido o como base. Se puede ceder iones de hidrógeno o aceptar iones de hidrógeno en el concepto de Bronsted y Lowry. Entonces, la constante para esta base débil sería el producto de sus iones, que es el ion amonio por el ion hidróxido, eso está aquí, sobre la concentración del amoníaco, la forma molecular de lo que llamamos hidróxido de amonio inicialmente en los primeros cursos de química es el amoníaco. Entonces, aquí está cada base tiene su constante de equilibrio. Para el caso de esta base clásica del ion amonio, del amoníaco, en agua, la constante de equilibrio es 1.8. Fíjese que paradójicamente, o por coincidencia mejor, el valor numérico de la constante de equilibrio del amoníaco, o sea, de esta base, numéricamente es el mismo que del ácido acético, ¿no? ¿Ok? Pero entonces fíjense que los iones allá en el caso es el anión del ácido con el H+. Aquí, como es una base, es el catión de la base más el hidróxido, ¿no? Ok. Bien. Veamos entonces rápidamente alguna tabla de bases como en la que está. Igual hemos hecho una presentación de la tabla de bases débiles en esta forma para que, donde resaltamos aquí, por ejemplo, aquí está el amoníaco, 1.8 por 10 a la menos 5, la constante B, la constante de KB, o sea, la constante de disociación de la base. Aquí está, esto sería etilamina, bases orgánicas también, son bases débiles, etilamina, que verán ustedes en sus cursos de orgánica próximamente, el próximo año posiblemente, o el próximo semestre, no sé el plan nuevo de ustedes cómo ande. Etilamina, metilamina, amoníaco, piridina, anilina, y esta que está aquí es la que tenemos por acá como C8. ¿Cuáles se les ocurre que es C8? Debe ser esta, la cafeína, esta que está aquí, C8, pero esta. Y luego la urea, que tiene esta fórmula que está aquí. La urea la representamos aquí. Urea es esta diamida,
sea, dos grupos NH2 y el carbonilo. Esto es la urea. Déjenme moverme de posición para que puedan ver bien allí. Vamos a ponernos por acá. La urea, ¿sí? La cafeína, ¿sí? Y donde ustedes vean nitrógenos, va a tener, y sobre todo grupos N, donde está el nitrógeno, eso puede, sobre todo si no está muy sustituido, va a tener carácter básico. Entre más sustituido está, la basicidad disminuye, pero depende de otros factores, como veremos más adelante. La piridina, que es donde en el anillo de benceno hemos sustituido un carbono por nitrógeno. Ustedes quieren verlo así estructuralmente. Por eso es C5, H5N, es esto que está aquí. Y la anilina, que también es una amina orgánica, aromática, decimos, pero el grupo NH2 está fuera del anillo, ¿no? Eso nada más. Esto está en el texto también, no vamos ayer. Y los correspondientes, cuando uno tiene una amina, que es una base débil, el ácido correspondiente es cuando usted le suma un hidrógeno. Ahora no le quita, ahora le suma un hidrógeno y es muy fácil verlo. Para la etilamina sería el ion etilamonio, que es este que está aquí, o sea que ha entrado un H aquí, un H más, y por eso todo tiene carga positiva. Ustedes ven que todos los ácidos conjugados de las bases débiles tienen carga positiva, lo ven aquí, porque han aceptado un ion hidrógeno, H más, ¿no? Así que es una manera, aquí tenemos, por ejemplo, del amoníaco, el ion amonio, de la piridina, el ion piridonio, y así sucesivamente. Anilina, el ion anilonio, y de la cafeína sería entonces este ion que está aquí, donde ha entrado alguno sería cafeinonio, si lo decimos en términos vulgares. Y para la urea, entonces, el correspondiente catión que está aquí, ¿no? Y la constante de acidez, porque si estas son bases débiles, entonces estos van a ser ácidos, los ácidos conjugados de esas bases, y entonces van a tener una constante de disociación también que está aquí al lado. ¿Okay? Una constante, en ese caso, Ka, Kb. En la de los ácidos débiles, aquí teníamos ácido Ka, base conjugada Kb. Ahora al revés, tenemos las bases débiles, Kb, ácido conjugado K. ¿Okay? Y aquí algunos ejemplos. Bueno, chicos, entonces, creo que estamos muy bien el tiempo. ¿Qué vamos a ver? Prácticamente que una de las, ya la presentación, voy a ver por dónde me pongo, donde no quite, bueno, vamos a ponernos por aquí momentáneamente. Entonces, otro tipo de ácidos, y lo hemos visto después, simplemente en el mismo orden en que está en el texto, aunque hubiéramos podido discutir esta transparencia ya cuando hablamos de ácidos y bases, pero lo he dejado en el mismo orden, como repito, como está en el texto, ¿no? Ácidos dipróticos. ¿Qué significa ácidos dipróticos? Bueno, que tienen más de un hidrógeno ionizable, ¿no? Que pueden ceder más de un hidrógeno, ¿no? Y se da un caso, dice, y un ácido poliprótico. O sea, solamente dan uno, aunque hay más, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces aquí tenemos ácidos dipróticos que ustedes conocen, el ácido sulfúrico, el ácido oxálico, perdón, aquí se me quedó un 12, aquí hubo un 12, este es el ácido oxálico. Si tal como está acá, ve, acá está HC2O4, o sea, ha perdido un hidrógeno, entonces aquí falta un 12, ahora lo corrijo antes. Siempre se quedan cuando uno hace las diapositivas nuevas, si no copia y pega, siempre cuando estás escribiendo se queda algo, ¿no? Entonces aquí es C2, o tal como está acá. Entonces, diprótico, ácido sulfúrico, ácido oxálico, ácido sulfuroso, aunque no existe en agua, no se ha detectado porque se descompone en SO2 y agua este ácido. Ácido carbónico, que también es poco estable, se descompone en CO2 y agua. Y luego está el ácido sulfídrico. Y el ácido fosfórico, que tiene ya no 2, ya no es diprótico, es poliprótico y es el que está en esta tabla clasificado como poliprótico, que tiene 3 hidrógenos ionizables. Sin embargo, a mí me gusta la presentación del texto en un sentido, que da las constantes por etapas como si fuese un proceso nada más. El ácido sulfúrico pierde un protón, se transforma en este. Entonces, el ácido, lo que es la disociación
grande del ácido es la primera, porque este segundo renglón que está aquí podríamos considerarlo la segunda disociación del ácido sulfúrico, o sea, Ka2, pero Ka2 para el caso del ácido sulfúrico sería la Ka1 del hidrógeno sulfato, que sería esto. Pero bueno, si usted suma estos dos procesos, entonces va a tener como si fuese la Ka2 del ácido sulfúrico. Pero me gusta esta manera donde lo va viendo por etapas. Y como ustedes ven, entonces por eso les decía que aquí, en este caso, falta un 2 del oxalato. El ácido oxálico es el ácido etanodioico, entonces ha perdido aquí un protón. Y luego entonces en la siguiente etapa es hidrógeno oxalato, que está aquí, pierde el otro, entonces forma el anión oxalato. Y aquí tienen ustedes la tabla, ya saben, para la base conjugada del ácido nada más tienen que quitarle un hidrógeno, ¿no? Y los correspondientes constantes de equilibrio. La constante, fíjense ustedes, el ácido sulfúrico es fuerte la primera disociación, pero ya la segunda ya no es tan fuerte, ¿sí? Ya tiene un valor la constante aquí, no es tan pequeña porque tiene un orden de magnitud de 10 a la menos 2, ¿sí? Decimos ácidos débiles ya cuando la K va por allá por 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, etcétera, ¿no? Tal como los que están aquí debajo, ¿no? Ok, pero entonces lo que es a resaltar es que entonces tienen más de un hidrógeno ionizable y va por etapas las pérdidas, ¿no? Primero se pierde, se transfiere un protón, después en la siguiente etapa se transfiere el otro y así sucesivamente. Por eso es que ustedes ven hacia el final de la tabla que tenemos el ácido fosfórico, la primera ionización es un ácido medianamente débil o medianamente fuerte si ustedes quieren, pero la segunda etapa ya es un ácido muy débil y la tercera ni se diga, muy, muy débil. Entonces, si este es un ácido muy, muy débil, obviamente su base conjugada va a ser fuerte. Entonces, fíjense que para el hidrógeno fosfato, cuando pierde ese hidrógeno, entonces queda como fosfato. El fosfato, si es una base ya bastante medianamente fuerte, ¿sí? Y eso era lo que veíamos en la transparencia por ahí atrás, que si el ácido es débil, su base conjugada es fuerte y viceversa, y el orden de los ácidos y las bases conjugadas eran inversos. ¿Recuerdan? Bueno, así que con esto prácticamente hemos abarcado, déjenme ver que no puedo agarrar esto, quiero agarrar, aquí está. Vamos a ponernos por acá para pasar a la siguiente. Vamos a tratar de resumir el comportamiento ácido, ¿sí? En términos de una estructura. Y para ello voy a hacer énfasis, por ejemplo, en esta expresión, en esta estructura que hemos puesto aquí, que es muy general, lo mismo que en esta. ¿Sí? Bien, cuando nosotros tenemos el hidrógeno unido a un halógeno, eso llamamos entonces, en agua vamos a tener lo que llamamos ácidos halogenhídricos. Ya el hidrógeno está unido a uno de los halógenos, o sea, esto sería un haluro de hidrógeno, pero en agua entonces se va a disociar. Esa disociación va a depender qué tan fuerte o atraído esté el hidrógeno con respecto al halógeno. Pues si es un halógeno cuya electronegatividad es muy fuerte, como el flúor, entonces entre mayor es la energía del enlace entre el hidrógeno y el halógeno, mayor retención tiene del hidrógeno, entonces va a ser menos ácido. O sea que no va a ceder el protón tan fácilmente. Por eso es que el orden de acidez de los ácidos halogenhídricos es contraria a la electronegatividad. Fíjense que el ácido más débil es el ácido fluorhídrico y el más fuerte es el ácido iodídrico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entre más débil es el enlace, más fácil es la transferencia, por eso el ácido más fuerte es el ácido iodídrico. Entonces el orden es contrario. ¿Okay? Eso para casos como este, o aquí podríamos entrar, X podría ser también el CN, ácido cianhídrico, ¿sí? Donde el enlace HCN es débil y entonces, es fuerte, está fuertemente atraído, entonces el ácido es débil, ¿no? Entonces, entre mayor es la energía de enlace, se retiene el hidrógeno, entonces la acidez es menor. ¿Qué pasa cuando tenemos lo que llamamos un oxoácido? El texto habla de oxiácidos, pero vinculado a la nomenclatura, yo prefiero decir oxoácidos, ¿ok? Bien, tenemos aquí
entonces que yo puedo considerar, y esto es sumamente importante, y voy a utilizar aquí la pluma para rayar, a ver si me lo permite con calma. Bien. Fíjense que cuando yo tengo esta estructura representada aquí de manera general, yo puedo tener un elemento unido al oxígeno y el hidrógeno unido al oxígeno. Entonces, esto es lo que llamamos un oxoácido. Entonces, el comportamiento ácido está cuando se rompe este enlace hidrógeno-oxígeno. ¿Ok? Entonces tenemos un ácido, tal como lo que estamos discutiendo aquí. Entonces, entre cualquier factor, inclusive el elemento que está unido al oxígeno o los grupos que están unidos a ese elemento central, ¿no? Si afectan la fuerza de este enlace, entonces van a afectar la acidez. O sea, esto visto de manera general. Fíjense lo que sucede ahora si nosotros observamos algo que voy a plantear. Si en vez de romperse el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno se rompe, voy a agarrar otro color a propósito, el color de la pluma, voy a ponerlo en verde, a ver cómo se ve. Ok. Si en vez de romperse ese enlace, se rompe este enlace, jóvenes, ¿qué va a pasar? Entonces lo que voy a liberar es OH y la especie se comportaría como una base. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde se rompe el enlace, para un oxoácido yo puedo tener un comportamiento ácido representado aquí con el rompimiento en rojo o un comportamiento básico. Y eso dependerá frente a que esté. Así que esto por eso decimos una relación estructura-acidez. Ok, voy a quitar, ¿sí? Bueno, vamos a resaltar que el comportamiento ácido es el comportamiento que está marcado aquí en rojo. Se rompe este enlace. Entonces, olvidemos por un momento este rompimiento porque no estamos hablando de base, estamos hablando de ácido en este momento. ¿Okay? Entonces, yo creo que hay borrador aquí. No hay borrador. Sí, hay borrador porque voy a borrar esto. Ese no vamos a hablar de él. Así que, bien. ¿Qué pasa si este grupo atrae electrones? Es lo que nosotros llamamos aquí naturaleza electroatrayente de G. Si el grupo atrae electrones, entonces va a debilitar este enlace y la sustancia va a ser más ácida. ¿Ok? Eso puede suceder cuando el grupo aquí, yo pongo halógeno por aquí, por ejemplo, unido al átomo central, pongo halógeno, a lo que llamamos átomo central. ¿Okay? O pongo oxígeno o átomos electronegativos. Aquí se naturaleza electronegatividad, si es muy electronegativo, entonces atrae. Es lo mismo que decir electroatrayente, pero bueno, lo puse aquí en dos formas, por si acaso lo encuentran de esas maneras en sus textos posteriores, ¿no? De química. Así que, si hay más oxígeno, entonces el oxígeno también atrae y favorece el rompimiento de esto. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en los oxoácidos que están con varios oxígenos unidos al átomo central, ¿no? Así, por ejemplo, el ácido sulfúrico es un ácido más fuerte que el ácido sulfuroso porque hay menos oxígeno, ¿no? Unido al azufre. ¿Ok? Eso por un lado. Así que entonces, tener en cuenta eso, que lo van a ver, digamos, por ahí en algún curso de química. Y en orgánica, para los ácidos orgánicos, generalmente el efecto que se ve es el efecto de los grupos G, pero en el carbono unido al carbono del grupo funcional. En química orgánica, el grupo funcional es COOH y lo van a estudiar así. Entonces, cualquier factor que de los grupos G1, sean que sean electroatrayentes o electrodadores, va a afectar la fortaleza de este enlace hidrógeno-oxígeno y entonces va a ser o más ácido o menos básico, o más ácido o menos ácido dependiendo del efecto que ejerza G. Si G, sea G1 o G2, o sea que haya varios del mismo grupo, como vamos a ver ahorita, y pusimos aquí caso de los ácidos cloroacéticos, ¿sí? El ácido cloroacético es más ácido que el ácido acético. El ácido dicloroacético es mucho más ácido todavía. Y el tricloroacético es un ácido tan fuerte como cualquier ácido fuerte de tipo inorgánico, de tipo ácidos minerales. En términos del argot popular, a los ácidos orgánicos son los que tienen este grupo y a los que no tienen este grupo, pero tienen comportamiento ácido, se le llama ácidos minerales. O sea que, por ejemplo, estos dos primeros caerían dentro de la categoría de ácidos minerales. Entonces, fíjense cómo hemos resumido el carácter ácido-básico en términos de la estructura.
Por eso hay que saber conceptos de estructurales, o sea, de enlace. Si uno sabe eso bien, puede explicar los fenómenos de los compuestos químicos. ¿Okay? Bien, entonces venimos ahora aquí y vamos, nos hemos ido recto porque esta es la última transparencia, la última diapositiva de la presentación de ácidos y bases. Pero igual, ahora esta es al final, tenemos una evaluación flash, un flash quiz, por decirlo en términos en inglés. Y aquí hay 5 preguntas, ahora no hay 6, hay 5 preguntas y entonces relacionadas a ácidos débiles, bases débiles, ácidos dipróticos y cuál es más fuerte de acuerdo a la estructura. ¿Ok? Les voy a dar un momentito, les voy a dar un ratito más para que lo repasen y lo voy a, mientras ustedes ven esas preguntas, yo voy a poner la pantalla, en la pantalla de trabajo del PowerPoint para poder tener entonces acceso a las preguntas y veamos entonces que ustedes contesten. Así que mientras tanto yo voy a minimizar, vamos a salir de esta pantalla, vamos a ver si nos ponemos aquí. Como siempre, esta es la última, que es los créditos al texto. Esto es sacado del texto de los capítulos 15.1 a 15.9, perdón, las secciones 15.1 a 15.9 del capítulo 15. Y las estructuras en 3 dimensiones que están allí, como ustedes saben, pues son estructuras que están en imágenes libres o abiertas, como se dice en Internet, donde uno las puede utilizar, sobre todo cuando son para efectos didácticos, o sea,